A continuación nos va a hablar Silvia Brasero. Silvia Brasero es diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Madrid. Ha tenido una dilatadísima experiencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, como digo, en la conservación y restauración de textiles, y se incorporó a la plaza de restauradora conservadora de textiles en el Museo del Traje. Y bueno, aquí la verdad es que su labor es fundamental en la gestión, intervención, conservación, manipulación, almacenaje, transporte de piezas. Silvia se encarga tanto de la revisión de piezas para préstamos, de la gestión y la coordinación de intervenciones sobre las piezas. Es realmente casi el alma del equipo de restauración bueno, casi de conservación, puesto que toda nuestra labor gira un poco en torno al trabajo que ella desarrolla. Os la paso. Hola, buenos días. Muchas gracias, Dani, por esta presentación y muchas gracias a los organizadores de estos webinars que me parecen eh, muy importantes para conocer el patrimonio textil, que muchas veces pues, hay un gran desconocimiento sobre él. Voy a compartir pantalla con mi presentación, a ver si sale todo bien. Para empezar, pues como han dicho todas las personas que han hablado anteriormente, es evidente que nos encontramos con dificultades a la hora de afrontar la conservación de los textiles que no se presentan en otros bienes culturales, digamos, clásicos y que están muy ligados a la forma en la que se han considerado los textiles a lo largo de la historia, como objetos cotidianos de uso y sin la suficiente categoría como para ser considerados obras de arte, sino elementos dentro de las artes decorativas o las artes menores. Entonces nos tenemos que preguntar si los textiles son obras de arte que merecen ser conservadas, deben ser consideradas bienes culturales. Evidentemente, yo creo que sí y supongo que estaréis de acuerdo todos conmigo. Los textiles tienen valores asociados a sus cualidades de gran importancia y por tanto deben considerarse obras singulares y susceptibles de conservación para su transmisión a las generaciones futuras. Sus valores son físicos en cuanto a materiales y tecnologías, estéticos, comparten elementos estilísticos con su época, históricos, son auténticos documentos que caracterizan a la sociedad de una determinada época, ámbito geográfico o nivel social. Y tienen otros muchos valores asociados a la cultura, tanto tangibles como intangibles, ideológicos, morales, comerciales, identificativos, antropológicos, utilitarios, etcétera. Por la conjunción de estos valores resulta la consideración de los textiles y todas sus tipologías como bienes de interés cultural en mayúsculas. Esto implica una responsabilidad colectiva de reconocimiento y protección y de requerimientos especiales de conservación. Desgraciadamente no siempre ha sido así. El valor utilitario y funcional del patrimonio textil ha contribuido a que su conservación se haya realizado desde el mundo artesanal y doméstico, actuando sin el apoyo científico y técnico y guiado por criterios únicamente estéticos o prácticos. La disciplina de restauración de textiles es relativamente reciente, ha evolucionado más lentamente que otras disciplinas por esa tendencia a considerar las piezas textiles como un arte menor. Incluso hoy en día es una labor pedagógica diaria con la que me encuentro, la de hacer entender al público e incluso a profesionales de la cultura que tenemos la responsabilidad de conservarlos de la misma manera y con el mismo rigor con el que conservamos una pintura sobre lienzo o una escultura de madera policromada custodiada en cualquier museo. Si esta primera dificultad estuviera superada, hay que añadir además que los textiles forman un grupo muy heterogéneo con características particulares que requerirán soluciones diversas y la aplicación de metodologías no estandarizadas, aspecto común por otra parte a cualquier bien cultural y a las intervenciones en cualquier bien cultural. Por último, una de las mayores dificultades para la conservación de textiles es que son uno de los materiales más frágiles del patrimonio histórico.
Antes de hablar sobre los agentes de deterioro, me gustaría señalar unas normas básicas, criterios, normativa y buenas prácticas sobre las intervenciones de bienes culturales. Las intervenciones realizadas sobre colecciones textiles, como no puede ser de otra manera, siguen los criterios establecidos por las normativas y legislación vigente, aprobadas y aceptadas internacionalmente en materia de conservación de bienes culturales, como estas que tenéis aquí. Y los criterios son los mismos que para cualquier intervención en cualquier bien cultural. Mínima intervención y respeto al original, reversibilidad de los tratamientos, inocuidad a todos los niveles, obra, restaurador y medio ambiente, consolidación y reintegración discernible, es decir, ya no se hacen retejidos, ya no se hacen transposiciones de soporte en casos de elementos decorativos aplicados que antes sí se hacían cuando los textiles se intervenían desde el mundo artesanal y, por supuesto, interdisciplinaridad en los procesos. Voy a hablar ahora de los agentes de deterioro. Un aspecto muy importante y complementario a los tratamientos o intervenciones es conocer profundamente los procesos de alteración y la materia de que están hechos los bienes culturales, y esto facilita elegir mejor los tratamientos, mejorando los conocidos, creando otros nuevos, y para ello la investigación y aplicar el método científico son fundamentales. La degradación de los tejidos está determinada por sus características intrínsecas y por factores extrínsecos, entre la que se encuentra la fragilidad y heterogeneidad de sus materiales constitutivos y técnicas constructivas, ya que los tejidos están formados por muy diversos materiales. Los dos componentes básicos son las fibras y los tintes, que condicionan su comportamiento y su degradación natural. Por su naturaleza orgánica son altamente afectados por agentes de deterioro y asimismo su importante carácter utilitario, como ya he venido mencionando, con su reutilización, cambios de propietario, adaptaciones y demás circunstancias históricas, y que no estén concebidos en su origen como obras de arte, ocasiona que las piezas hayan llegado hasta hoy en día con complejos procesos de degradación. Los agentes de deterioro a los que tenemos que hacer frente serían la luz, los valores de humedad relativa y temperatura incorrectos, los contaminantes medioambientales en forma de gases y aerosoles, el ataque biológico, las fuerzas físicas y la manipulación de estos bienes para su movimiento o traslado, que se puede convertir también en un agente de deterioro muy importante si no se realiza de la manera adecuada. La luz, como ya ha dicho mi compañera Ceci, es necesaria para la observación de las piezas en exposición, pero es una forma de energía que afecta a la composición de las fibras y a los tintes usados en su manufactura, produciendo debilitamiento y pérdida de color. La parte ultravioleta y el espectro visible de la radiación que produce la luz dañan los textiles dependiendo de su identidad, proporción de radiación ultravioleta y tiempo de exposición. La luz produce un daño irreversible y acumulativo, como pasa, por ejemplo, con nuestra piel, ¿no? Y debemos controlar el tiempo total de exposición, que es lo único que podemos controlar si queremos exponer las piezas. Este tiempo de exposición se calcula por la iluminancia, que se mide en luxes, por el tiempo total de exposición, que se mide en horas. Para minimizar el daño, pues podemos jugar con uno de estos factores. Los textiles, evidentemente, no deben exponerse permanentemente. Las recomendaciones son de un periodo máximo de 6 meses, seguido de un largo periodo de descanso, mínimo un año. Y estas recomendaciones, que son fáciles de cumplir en exposiciones temporales, porque puede ser una de las condiciones para su préstamo, son difíciles de cumplir en instituciones como los museos, por la dificultad de los cambios en el discurso dispositivo y por la inversión de personal y económica. Aún así, siempre hay que intentarlo, ¿no? Y tenerlo en mente. Una vez que se expone una pieza, hay que estar pensando ya en la siguiente rotación. Y realizarlo, aunque sea, si no se puede hacer un cambio total, por lo menos mediante la realización de pequeños cambios o por fases.
Los factores a tener en cuenta en la iluminación textil son los valores de irradiancia, es decir, los valores de energía que emite una fuente lumínica, que deben ser con una ausencia total de radiación infrarroja, radiación ultravioleta lo más baja posible, que idealmente los textiles no deben exponerse a ninguna radiación de la luz del día o de lámparas emisoras de ultravioleta sin filtrar, y el nivel de iluminación, que es en torno a 50 luxes. Como ha dicho mi compañera, ¿por qué 50 luxes? Pues porque ya que no podemos tener las piezas a oscuras para su exposición, esta debe ser la más baja posible, buscando el compromiso entre visibilidad y conservación de la pieza. 50 luxes es la mínima intensidad de iluminación que permite mantener la capacidad de distinción de detalles y de diferencias cromáticas en un objeto artístico para un adulto joven. Como ha dicho Cecilia, es la queja más habitual en el museo porque no todos somos jóvenes y no todos tenemos la misma capacidad visual, pero otra vez es una labor pedagógica explicar que si no tenemos esos niveles de iluminación, las piezas se acabarían perdiendo, como podemos ver en este, o por lo menos perderían totalmente su color, como podemos ver en esta pieza, ¿no? La radiación ultravioleta y visible presente en la luz solar y en algunas fuentes de luz visible tiene el potencial de causar daño fotoquímico, como vemos aquí, además de debilitar las fibras causando amarillamiento, provocando decoloración o cambio de color de muchos tintes textiles. Las posibles soluciones serían utilizar las fuentes de luz más adecuadas y recomendadas por empresas especialistas en iluminación para museos, evitando siempre la luz natural, las luces incandescentes y las fuentes de luz fluorescente. La mejor opción hoy en día, a esperar de que a lo mejor se invente otra, porque ahora va todo muy rápido y hay mucha tecnología avanzando, es la iluminación LED, que emite en un rango del espectro que podemos determinar sin componente de ultravioleta ni infrarrojo. Tienen una durabilidad muy grande, un mínimo consumo y tienen una intensidad regulable. Si no podemos acceder a este tipo de iluminación, porque sea muy cara o por cualquier otra circunstancia, se pueden disponer de filtros ultravioleta en las fuentes de luz que no sean adecuadas o en las fuentes de luz natural. Para exposiciones prolongadas convendría dotar al montaje expositivo de un sistema que permita que la luz se apagase cuando no hay nadie observando la obra, mediante un sistema de detección de presencia, reduciéndose así el tiempo de exposición. Esto sería lo ideal. Luego tenemos la humedad relativa y la temperatura, que van muy unidas. En cuanto a humedad relativa, los textiles pueden soportar un estado de un intervalo de humedad relativa muy amplio, pero la recomendación es que se encuentren entre 40 y 55% de humedad relativa, con fluctuaciones inferiores al 5%. Humedades relativas altas suponen un peligro, ya que se acelera en gran medida la corrosión de los metales básicos, sobre todo presentes en indumentaria, como corchetes, ojales, cremalleras, y favorece el biodeterioro, sobre todo el crecimiento de moho. Los valores más bajos de humedad relativa favorecen la conservación, ya que evitan, por ejemplo, la aparición de estos agentes, pero a cambio pueden producir fragilidad en los tejidos por su falta de hidratación, provocando roturas y tensiones por el peso de las piezas. Como ha dicho mi compañera, llevamos a cabo siempre mediciones y control de estos parámetros, ¿no? En cuanto a la temperatura, debe ser la más baja posible, que permita mantener los valores anteriores de humedad relativa, ya que van muy unidas, como os he dicho, y cuando la temperatura baja, normalmente sube la humedad relativa. Entonces hay que jugar con los dos a la vez, ¿no? En cualquier caso, la temperatura no debe ser superior a 20 grados centígrados, y con un valor constante de no más de 2 grados de diferencia diarios. Como he dicho, respecto a la humedad relativa y la temperatura, es necesario que sus fluctuaciones se mantengan al mínimo
porque sus variaciones bruscas pueden producir cambios en el diámetro de las fibras que al final pueden causar una rotura por extensiones y distensiones, ¿no? Como veis aquí, pues llevamos un registro de los niveles de luces y de las condiciones medioambientales para detectar cambios bruscos y controlar los niveles de exposición anuales, adaptándonos también a las condiciones climáticas de cada sitio. Como ha dicho Cecilia, por el sistema de climatización que existía anteriormente, normalmente en verano se tenía que cerrar el museo, bajar todas las piezas al sótano, bien almacenes o bien al laboratorio de restauración de textiles y el laboratorio de restauración del resto de materiales, eh, porque era donde mejor se mantenían estables las condiciones medioambientales, que en sala y dentro de la vitrina eran muy drásticas, llegando a tener humedad relativa por debajo del 20% y temperaturas por encima de 30 grados dependiendo de las zonas. Aquí tenéis los valores recomendados. Y otro agente de deterioro son los contaminantes ambientales. Muchos de los compuestos que componen el aire son nocivos para los textiles y existen dos grupos esenciales, los gases contaminantes y las partículas en suspensión o aerosoles. Los gases contaminantes provienen de las emisiones industriales o de los vehículos que, sumados a los compuestos orgánicos volátiles que forman parte de una exposición o de un almacén y que están presentes, por ejemplo, en la madera, los revestimientos y las pinturas, todo esto combinado con oxígeno y humedad puede formar ácidos fuertes y compuestos muy corrosivos, provocando reacciones químicas degradantes que afectan a las propiedades de las fibras y de los tintes. Y por otro lado están los aerosoles. Los aerosoles son el polvo y toda la suciedad en suspensión que se encuentra en el ambiente, ¿no? El polvo y la tierra del entorno inmediato son dañinas porque pueden quedar atrapadas en los espacios de las fibras, entre los hilos, y además los hilos y las fibras y en los textiles en general no son piezas que estén pulidas, son superficies irregulares en la que pues todas estas partículas se quedan atrapadas, están formadas por sílice y sus bordes a nivel microscópico son afilados y pueden cortar las fibras cuando se manipulan durante el almacenamiento, la exhibición o el tránsito, y pueden dañarlas también químicamente. Las partículas más grandes de suciedad tienen un efecto abrasivo puro y duro, y las de menor tamaño, que son las más peligrosas, producen acidificación y deshidratación en las fibras textiles, además que suelen servir de vehículo y reclamo para los insectos y esporas microbianas. ¿Cómo podemos minimizar estos contaminantes? Pues como ha dicho Ceci, teniendo bien aislado todo el edificio, pero aparte manteniendo la limpieza de todos los espacios, una limpieza regular de todos los espacios para evitar la acumulación de polvo y sobre todo también la exposición dentro de vitrinas y un control y un microaspirado de las piezas habitual, ¿no? Otro de los agentes de deterioro de los textiles es el biodeterioro, en el que nos podemos encontrar ataques por microorganismos, insectos roedores, en fin, pues cualquier ser vivo, y que provocan distintos daños, tanto químicos como físicos, estructurales, pérdidas de material y todo lo que provoca manchas, faltantes de fibra. Y la estrategia para la lucha contra el ataque biológico es principalmente la conservación preventiva, que implica un mantenimiento correcto del edificio y la observación periódica de las piezas buscando cualquier indicio de la presencia de insectos u otros organismos vivos para poder
proceder al aislamiento de las piezas y a su tratamiento. Cajeados de espuma para acoplar las piezas si fueran necesarios, o se utilizarán rellenos para evitar desplazamientos. Y es obvio decirlo, pero la manipulación de textiles y las empresas de transporte que deben trasladar estos textiles deben ser especializadas en la manipulación de bienes culturales. Aparte del transporte en grandes distancias, cuando las piezas salen a exposición, por ejemplo, existen los pequeños traslados dentro del museo, ¿no? Aquí tenéis otras que para nosotros son grandes traslados, porque como ha dicho Cecilia, tenemos grandes distancias, pero al final son los más peligrosos porque entran dentro de la cotidianidad, o sea, del día a día del museo, ¿no? Las piezas se deberán mover siempre con un soporte rígido en su caja, si lo tienen, o sobre su soporte de almacenaje o exposición, contando siempre con medios auxiliares como carros o plataformas con ruedas, siendo las ruedas de estos adecuadas para minimizar vibraciones, porque al final las piezas también tienen elementos decorativos que se pueden desprender y las vibraciones afectan también a las costuras y a las fibras. Si el traslado ha de ser manual y la pieza tiene un elevado peso, se deberá hacer entre 2 personas. Y se procurará siempre que tenga la mayor superficie de apoyo, debido a que los textiles son materiales flexibles y no es como una escultura. Siempre van a surgir movimientos que pueden afectarlos o pueden causarles degradación, ¿no? Y por último, la manipulación para el montaje, que se hace sobre soportes expositivos específicos cuando va en vertical y que se debe llevar a cabo con movimientos seguros y lentos, manipulando las piezas por las zonas menos frágiles y en mejor estado de conservación, a ser posible siempre sobre su soporte o sobre un soporte rígido y usando guantes de vinilo o las manos limpias. De esto hablaré más detenidamente después del descanso, que me veréis otra vez. Y bueno, voy a intentar hablar un poco también, resumiendo mucho y dando unas claves básicas de los tratamientos de restauración textil que, que, bueno, pues darían para otro webinar entero. Pero bueno, un poco para que los conozcáis y sepáis lo que hacemos, ¿no?, en los tratamientos. Las fases generales del tratamiento de restauración textil pues son comunes a cualquier tratamiento en cualquier bien cultural, ¿no? Los criterios son los mismos, la metodología es la misma, los procesos, pero lo que cambia es, pues eso, hay distintos procesos que son diferentes en cada material, pero que en los textiles son muy específicos. Primero, por supuesto, la documentación del informe de conservación, de tratamiento, antes, durante y después de la intervención. En museos tenemos el sistema de gestión museográfica DOMUS. Normalmente los restauradores estamos acostumbrados a hacer memorias de restauración bastante amplias, pero bueno, DOMUS no nos permite hacer este tipo de cosas, pero pues nos sirve como base de datos para constatar todas las intervenciones, todos los movimientos y toda la historia que ha podido tener la pieza, y podemos acudir para ver si hay alguna razón por la que tenga un deterioro, o si otra vez en otras ocasiones se ha hecho de una forma o de otra, qué es mejor para la pieza. En fin, es una base de datos que, aunque es un poco intuitiva, nos es bastante útil. A continuación, normalmente se debe hacer un proceso de desinfección o desinfección de la pieza
como he dicho antes, la lucha contra los agentes biológicos de deterioro es la conservación preventiva, pero también existen tratamientos como la anoxia, que es el más adecuado, que es pues, sustituir el oxígeno por otro gas y dejar a los seres vivos sin oxígeno y que mueran. En el museo se ha hecho con bolsas de estancas y sustituyendo el oxígeno por el argón. Posteriormente se adquirió una cámara de desinsectación por anoxia que era bastante eficaz y que nos permitía hacer desinsecciones masivas cuando había donaciones o cuando había adquisiciones, que lamentablemente en estos momentos no funciona. Estamos intentando volver a ponerla en funcionamiento. No funciona porque se pasó del, del funcionamiento con argón a nitrógeno, luego el nitrógeno hubo unos cambios de normativa, pero además la máquina no adquiere nunca el 0,1 por ciento de oxígeno necesario para acabar con los organismos vivos que pueden afectar a los textiles, ¿no? Como en cualquier bien cultural, pues el primer tratamiento es la limpieza. En los textiles, la limpieza sí o sí, y casi en todas las ocasiones debe ser un microaspirado para eliminar ese polvo en suspensión que se haya podido quedar en las fibras y que afecta tanto a los textiles y que normalmente o casi siempre se debe hacer con una barrera de tul y con una potencia, con un microaspirador que nos permita regular la potencia y que ésta sea bajita para no llevarnos pues ni el tejido ni distintos elementos decorativos que lo puedan formar, ¿no? Esta limpieza es mecánica, aunque también puede haber limpiezas acuosas que son muy beneficiosas para los textiles si se pueden realizar porque les devuelven el brillo, la ductibilidad, la hidratación. Lo que pasa que son muy raras de que puedan suceder y de que haya una conjunción de todos los factores para que se puedan hacer, porque al final todas las piezas, todos los materiales que constituyen las piezas textiles pues pueden verse afectados en un lavado por inmersión acuoso, ¿no? Pero si se puede realizar previo realización de pruebas de solubilidad, de migración de color y de todo este tipo de cosas, la verdad que el beneficio es muy grande. La pena es que es peligroso, ¿no? Porque nos podemos encontrar con muchas dificultades, ¿no? Y también, bueno, limpiezas puntuales químicas que no se dan tanto como en otros bienes culturales, pero que también se pueden hacer para eliminar manchas que normalmente no se intentan eliminar, ya que pues al final estamos tratando con piezas que tienen una capa solo, que no tienen preparación ni nada, y lo que no podemos encontrar al quitar una mancha es pues que rompamos la pieza. Pero también se pueden hacer investigación y se puede desarrollar otro tipo de limpiezas acuosas o con disolventes mediante geles o todas estas nuevas metodologías que hay en restauración, ¿no? Después, la eliminación, aquí vemos otra vez otro proceso de lavado de una casaca femenina. Y después pues, vendría la eliminación de deformaciones, de arrugas, de pliegues que se pueden haber producido durante el almacenaje, durante el uso de la prenda o durante su exposición, ¿no? La eliminación de deformaciones en restauración textiles, las intervenciones es el alineado. Se puede hacer si una pieza se lava por inmersión acuosa, aprovechando esa humedad para quitar las deformaciones, volver a colocar las fibras en su orden, ya que los textiles que son tejidos tienen un orden concreto de las fibras y unas dimensiones que se pierden con estas deformaciones,
o bien, si no ha sido posible el lavado, una vez limpio siempre y microaspirado, el alineado viene mediante vapor de agua micronizado frío, que nos permite hidratar el tejido sin mojarlo y que mediante la utilización de alfileres entomológicos o bien cristales y pesos nos permite minimizar esas arrugas o hacerlas desaparecer, volver a poder tener las dimensiones reales o lo más aproximadas al tejido y también colocar esa estructura del tejido, ¿no? Y ya la parte final es la tinción de soportes e hilos y la consolidación, que van muy unidas y que se corresponderían con la consolidación y la reintegración cromática en otros bienes culturales, ¿no? La mayoría de los procesos de consolidación en textiles se hacen por costura, lo que nos da una ventaja frente a todo lo demás que tenemos de ventajas en las intervenciones textiles, que son los más reversibles en cuanto a todos los procesos de conservación y restauración de los bienes culturales, ¿no? Para ello nos valemos de soportes textiles que nos permiten dar una estructura fuerte donde hemos perdido material o donde el tejido se encuentra debilitado y que se deben teñir para a la vez poder reintegrar cromáticamente las piezas y que sea una lectura correcta cuando las vemos o cuando se investigan. Pues lo que decía, la consolidación va muy unida a la reintegración cromática. Y la tinción de soportes pues es un proceso laborioso, largo, en el que hay que hacer bastantes muestras, no es como la reintegración de pintura o de escultura, pero que al final pues es muy satisfactorio, por lo menos para mí, que es uno de los procesos que más me gusta, ¿no? Se tiñen hilos, se tiñen tejidos adecuados para cada pieza y después se procede a la consolidación. La consolidación puede ser mediante soportes, como os he dicho, que les vuelven a proporcionar una estructura fuerte a la zona donde se haya perdido parte de material textil. Estos pueden ser totales o parciales totales o se pueden realizar por encasulado mediante un tejido semitransparente que también se tiñe y luego se hace una costura con unos puntos especiales de restauración que lo que hacen es que no sujetan la pieza al soporte y están colocados y hechos esta costura de una manera que no crea tensiones y tampoco provoca que se pueda causar más daño porque la costura sea más fuerte que el tejido original, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un faltante de tejido en un jubón al que se le ha colocado el soporte parcial correspondiente y luego se ha cosido con este punto de restauración que va desde las zonas deterioradas hasta la zona más sana para que pueda renovar su estructura, ¿no? También a veces se tienen que hacer soportes totales por conservación e incluso no por estética, sino porque para la exposición y la correcta lectura de la pieza deben ser reintegrados de esta manera y porque si no, no se entenderían, ¿no? Y aparte les da la fuerza necesaria para que, por ejemplo, esta basquiña que es de un traje de Anso que pesa 1,5 toneladas, más o menos, pues se pueda vestir sobre un soporte en vertical sin que sufra mucho más los hombros, que ya han sufrido bastante, aparte de por el peso, por el ataque biológico que tenían. Esto es un ejemplo de encasulado a forma de sándwich en dos tejidos semitransparentes de nylon que se utiliza por necesidades
de visibilidad de partes de la pieza, o también cuando los tejidos están tan deteriorados que no se puede coser sobre ellos. Entonces, el tejido se consolida cosiendo alrededor y estos tejidos semitransparentes lo que hacen es que no se mueva. Ya después del alineado se queda ahí y no se mueva el tejido. También se utilizan adhesivos en menos proporción que la costura, muchísimo menos, pero a veces son necesarios, por ejemplo, como en estos empapadores, que aunque no son de material textil propiamente dicho, sí que pertenecen a una pieza textil de indumentaria que se consolidaron mediante adhesivo y que después se volvieron a coser a su vestido, ¿no? Donde estaban. Y por último tenemos el montaje para exposición. Principalmente los más problemáticos es la indumentaria y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar las intervenciones. Los procesos de restauración en indumentaria deben tener en cuenta, como he dicho, todos que la pieza ha de ser vestida, y que se pueda observar de la forma tridimensional para lo que fue concebida, ¿no? Y para ocupar un cuerpo igual que lo hicieron. Y el principal objetivo cuando se restaura una pieza de indumentaria es consolidarla para ser expuesta en vertical sobre su soporte expositivo y ésta se pueda vestir con total seguridad de que no va a sufrir más daños, que es una tarea realmente difícil, como ya veremos en la siguiente exposición, ya que estos cuerpos nuevos que le realizamos pues no ayudan a dejarse vestir, ¿no? Y son bastante estáticos y bastante rígidos. Este proceso de colocación en el soporte de la indumentaria es realmente el verdadero reto de conservación. Tenemos que observar los puntos más débiles que nos podemos encontrar en las... ¡Uy! Perdón. Que nos podemos encontrar en las piezas de indumentaria a la hora de abordar su restauración y que nos dificultan esta labor de vestir en un cuerpo suelen ser las costuras, sobre todo en sisas, hombros y tirantes, es decir, las zonas que soportan mayor movimiento y que deberemos fijar si se encuentran perdidas, y el peso de los tejidos, que además se suman a otro tipo de alteraciones como por ejemplo la acidificación, como podemos ver aquí, y rotura del tejido en las sisas por la acción de la transpiración. También nos encontramos con otra dificultad, que son las transformaciones que haya podido sufrir la pieza, que se encuentran normalmente donde más sufren, cinturillas, hombros y esas zonas, y que normalmente son de una confección de peor calidad que la original. Y por último, los cierres, botones, cremalleras, cintas ataderas, hebillas, que casi siempre están parcialmente desprendidas, rotas y muchas veces perdidas. En conclusión, el proceso de conservación-restauración en el caso de los tejidos, como habéis visto, no acaba con la intervención en su materia para minimizar y ralentizar sus alteraciones, sino que continúa durante su preparación para la exposición y difusión en las salas o para su almacenaje. Y forman parte de la conservación preventiva, más aún si cabe en este tipo de piezas que en cualquier otro. Muchas gracias.